al padre Sáenz, al doctor Verdera. Quiero que todos ustedes sepan que cada uno de los oradores, a veces ustedes ven a la gente de San Bernardo corriendo, pero el esfuerzo que hacen los oradores a veces para venir y el sacrificio real que hacen, a veces es muy grande y realmente es invalorable. Yo quiero dar un agradecimiento especial a ellos y a la Divina Providencia por habernoslos regalado. También darle las gracias al Padre Bo Jorge, que está aquí presente, que no pudo estar entre los oradores por tiempo y nos ha dado la inmensa alegría de acompañarnos como participante. Ustedes tienen dentro de las carpetas un trabajo muy interesante de él. Y bueno, vamos entonces a poner todos estos días cada una de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, en manos de la Santísima Virgen, Madre y Reina de esta patria y de toda América. También Madre de Uruguay, que los uruguayos este año vienen nutridos. Y bueno, gracias, sobre todo gracias. Gracias a San Pío X. Y vamos a hacer de estos 4 días de homenaje a la encíclica Pascendi una verdadera fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pío X, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy buen comienzo para todos. Perdón, cometí una omisión que el doctor Caturelli me está diciendo, es verdad, una vergüenza. Una mención especial al general San Martín, cuyo día hoy estamos celebrando y estamos hablando de la patria, justamente me estoy olvidando del padre de la patria. Una disculpa y bueno, les propongo que ofrezcamos la comunión de hoy para que seamos fieles a los padres verdaderos de la patria y no a los otros. El doctor Caturelli es licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba en el año 1949 y doctorado en la misma universidad en 1953. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba de los años 53 al 93, Premio Nacional en Filosofía, provincia de Santa Fe, entre los años 65 al 70. Es Premio Consagración Nacional en Filosofía del año 83, el cual es el mayor premio que la Nación Argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel Federico Siaca de 1987. Miembro de la Academia Pontificia Provita, designado por el Sumo Pontífice en el 96. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad de Génova. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad John Fitzgerald Kennedy, en Buenos Aires. Y miembro de una veintena de sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, del 71,
y del primer Congreso de Filosofía Cristiana en Embalse, Córdoba, también en 1979. Presidente de los Consejos Católicos de Filosofía del 81, 83, 85 hasta el año 95. Vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía, director de la revista Filosofar Cristiano, miembro de redacción de Sapiencia, de la revista Sapiencia de la UCA, miembro del Consejo Científico de Filosofía Oggi de Génova, miembro de la revista Rosminiana Strega, miembro de la revista Epimeleia de Buenos Aires y de la revista Gladius de Buenos Aires, autor de más de 32 libros, varios ensayos y poco menos de 600 artículos en revistas de América y de Europa. Algunas de sus obras han sido publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas, y existen tesis de licenciatura en este momento y de doctorado sobre su pensamiento en Brasil, en México y España, además de numerosísima bibliografía sobre su obra escrita y su pensamiento. Vamos a escucharlos entonces en la primera conferencia de él de esta jornada, La Pascendi Dominici Gregis, una encíclica profética. Mis estimados, mis queridos amigos, reverendos padres, una previa aclaración: el título de mi exposición no es ni tiene directamente atingencia con el capítulo de mi libro La Iglesia Católica y las Catacumbas de hoy. Es un trabajo diverso que se titula El inmanentismo filosófico teológico, la encíclica Pascendi y su proyección actual. Es decir, en un primer momento vamos a preguntarnos acerca de los antecedentes filosófico-teológicos del modernismo hasta 1907. En un segundo momento, la proyección del inmanentismo filosófico-teológico después de la encíclica de San Pío X. En tercer lugar, veremos si hay o no una coherencia interna del modernismo y la actualidad perenne de la Pascendi, y en cuarto y último término sacaremos las conclusiones de la exposición. Yo sé perfectamente bien que no es fácil una exposición tan sintética de un tema tan extenso. Así que nosotros vamos a intentar seguir el hilo doctrinal esencial, el hilo lógico esencial. De modo que, ante todo, diremos que en 1907 hay dos afirmaciones esenciales, constituyen como el nervio conductor de la encíclica, me parece. La primera se refiere a una situación de hecho y la segunda a un principio teórico. Los enemigos de la esposa de Cristo, dice textualmente Pío X, tratan la ruina de la Iglesia no desde fuera, sino desde dentro. La segunda se refiere al medio escogido para esto, que es lo que él llama la inmanencia vital. Para aclararlo de entrada, para algunos jóvenes sobre todo, esta expresión que vamos a emplear, el inmanentismo, que proviene del verbo inmanere, y maneo sería yo me quedo, ¿no? Manere es quedar en, y por lo tanto le damos no el sentido clásico que tiene en Aristóteles, por ejemplo, como el fenómeno de la vida, inmanente a sí mismo, sus operaciones, no, sino un principio, bueno, que no es principio en realidad, que constituye en sostener que no existe ninguna dimensión humana que tenga salida, trascendencia a Dios. De modo que inmanentismo lo tomamos en este sentido moderno, de un secularismo radical. La encíclica supone, da por supuesto, que lo real, lo aquí dado, eso que hay ahí, es la medida de la inteligencia humana. Por eso yo me he fijado especialmente en varios textos de Santo Tomás cuando él expresamente dice que la razón humana en sí misma no puede ser norma y medida de lo real. Dice en la Suma Teológica 2.91, 3.2 y otros lugares. O sea que
Solo una inversión total del orden natural, si fuera posible, podría sostener que la ratio humana secundum se es regula rerum. Esta inversión, esto es lo esencial, quiero que esto se recuerde bien, ¿no? Que hace de la razón humana y por lo tanto del hombre la regla y medida de lo real, concluye hoy con una interna lógica en un nihilismo radical. Como ustedes ven en ese cuadro, este nihilismo radical está precedido en el plano gnoseológico por un relativismo absoluto. Quizá el primero, según me parece, en intentar hacer de la razón humana la regla de lo real, haya sido, esto recuerda mis clases de filosofía medieval durante más de 40 años, de Nicolas d'Autrecourt a fines del siglo XIV, porque solo aceptaba lo real como haz de fenómenos singulares, apariencias, de lo que carecemos de certeza, hasta el punto que no se puede ni siquiera demostrar para Nicolas d'Autrecourt la existencia del mundo exterior. El padre Marechal sostiene que tomar como único punto de partida la intelección directa de lo individual concreto implica consecuencias inevitables. Por eso adopto a propósito el lenguaje ocamista, que está muy de acuerdo con esto, y que en ese lenguaje podría decirse que equivale a fundar todo conocimiento en la noticia intuitiva sensible, en el dato sensible inmediato. Esto expulsa el universal, el concepto universal, lo expulsa del singular, convierte a la experiencia sensible en la única fuente de conocimiento y, para hablar de un modo popular, deja suelta a la razón, la deja libre, por así decir, anulando el valor objetivo de las nociones de causa, efecto, ley, fin, trascendencia, etc. Esta suerte de rebelión contra lo real objetivo puede seguirse muy bien hasta Gabriel Biel, que fue profesor de Lutero, que fue determinante en Lutero y en Melanchthon, en la nada menos, así vemos ya una primera consecuencia para la teología, en la sustitución del concepto de corpus mysticum por la nominalista congregación de fieles singulares. O sea que el influjo de cierto inmanentismo gnoseológico ya se ve desde el principio en la teología. No existe ni existirá jamás una verdadera teología separada, aséptica y mucho menos hostil a la filosofía. Así como no hay gracia sin naturaleza, no hay teología que pueda prescindir de la filosofía. El terminismo condujo inmediatamente a una alteración del concepto de corpus mysticum. Yo en la parte crítica cito especialmente el libro de Henri de Lubac, Corpus Mysticum. En el plano filosófico, la sustancia, las cosas que son, lo que son en sí mismas, se esfuma y se identifica con los fenómenos de la experiencia sensible, por supuesto. Por otro lado, el universal deja de tener relación con el singular. Eso se ve claro. Lo primero es la raíz del empirismo. Lo segundo es la raíz del racionalismo. Como ustedes ven, tienen una fuente común. No se oponen radicalmente. Pero sigamos ahora a la primera vertiente. Desde el punto de vista teológico, para esta visión inmanentista empirista, la revelación se somete a la experiencia. Por eso Locke sostiene la existencia solo de un cristianismo racional, en el sentido en que lo emplea. Desde el punto de vista filosófico, por lo tanto, solo hay hechos, entre los cuales la causalidad no existe, meramente subjetiva. Entre dos fenómenos, este golpe y su ruido, yo
por un acto psicológico, lo relaciono y digo causa y efecto, pero eso no significa que haya una relación real entre una cosa y la otra. Y esto anticipa esta mera verificación sensible que desarrollará Hume. Se anticipa así la futura afirmación que es casi idéntica, la pueden comparar en los textos de Russell y de Wittgenstein, de que lo real, dice Wittgenstein en el Tractatus, comienza con esas palabras. Lo real no es tal, son solo hechos atómicos. Al menos algo permanece para el empirismo. Eso que hay es dinámico, pero solo como sucesión de hechos. En un inmanentismo sensible, que es lo que yo llamo, tomando el término griego que usaban los gnósticos, ¿no? Pleroma, lo que está lleno, pleroma de la experiencia sensible, teológicamente no es racional la revelación sobrenatural y solo mantiene su valor la religión natural histórica. Hay que buscar ya aquí las raíces remotas del futuro método histórico crítico de la exégesis modernista. Pero la lógica de estas cosas es implacable. Esta noticia intuitiva, sensible nomás, empírica o camista, lleva implícita la negación de la sustancia espiritual y la conclusión de que los entes materiales son lo único real. Nada existe allende la inmanencia de la materia en movimiento, de modo que la ciencia empírica, el sujeto empírico, es ahora la regula rerum, identificada en el iluminismo con el progreso incoercible, que eso es lo que hace el positivismo, y la primacía de la inducción sensible. Bacon, Stuart Mill. Este dinamismo inmanentista, con toda lógica, permite, por un lado, el evolucionismo biológico de Darwin, que es también filosófico, como pasa en Spencer, autor muy leído entre nosotros en el siglo XIX, y un sistema lógico de organismos, que es todo el cosmos, como decía Haeckel, que nuestros padres del siglo XIX, en la segunda mitad, leían mucho acá. El influjo en la exégesis bíblica y en la teología se traduce en la simple y llana negación de lo sobrenatural y en la afirmación de la evolución histórica de los dogmas. Me refiero a Renan, a Ribot, a Ardigot. Como ustedes ven, la lógica es implacable. La misma reacción contra este monismo materialista cae en sus redes al afirmar un cambio radical, pero como no tengo el sustento metafísico, es un cambio sin cosas. El cambio, como dice Bergson en la introducción a la metafísica, dice un cambio sin cosas que cambien. No me refiero aquí al Bergson que yo creo que recibió el bautismo de deseo en sus últimos años, sino al Bergson primero, ¿no? Esto es lo que llama él mismo inmanentismo vital, que son los mismos términos que emplea Pío X. Esta es continuado, esta lógica interna, por Leroy en la afirmación de la pensée-action, que en teología lo conducirá a sostener que los dogmas tienen solo valor práctico para la acción. Abandonemos entonces el método exegético escolástico y adoptemos uno vital, decían ellos, que se identifica con la experiencia inmanente, que obra como si Cristo existiera eternamente. San Pío X tenía pleno conocimiento de este inmanentismo vital, como él mismo le llamó. Pero ahora miremos la otra vertiente racionalista. Lo curioso, lo interesantísimo del caso es que veremos cómo al final llegamos a las mismas conclusiones. Esta radical separación entre el singular sensible y la razón, esta primacía de la noticia intuitiva sensible de que hablaba al comienzo, equivale al solipsismo de la razón. Es decir, la razón, que los nominalistas llamaban noticia abstractiva,
si se me permite hablar popularmente, se queda sola. Invierte entonces su naturaleza contemplativa para volverse activa. Es decir, cuando yo digo con San Agustín, sé que soy, ¿cómo lo sé? No lo sé, pero sí que soy. Esto es un acto inicial que yo le llamo contemplativo. La naturaleza de la inteligencia es contemplativa. No es una acción transeúnte, creadora de su objeto, pero ahora sí, ahora tendrá que serlo. Es creadora de su objeto. Comienza la razón a ser regula rerum, porque el mundo exterior es un problema a resolver, ya que el pensar no puede alcanzarse sino a sí mismo. Es decir, que yo pienso, el cogito cartesiano, no sale del sujeto para llegar al objectum, eso que está arrojado ahí delante, objectum, y esboza ya la autosuficiencia de la razón y del hombre. Por eso la Ilustración es consecuente con esta nueva situación. Al poner como punto de partida el objeto, el objectum, lo que hay ahí, lo pone como problema ahora y logra su lógica consecuencia en el esfuerzo contra natura de considerar el objectum, lo que hay, como resultado de la función cognoscitiva de la razón. Se invirtió la cosa. La metafísica clásica del sentido común natural consideraba que sólo la ciencia divina es creadora del objeto, ¿sí? Porque Dios piensa las cosas, las crea. Ahora es la ratio de la razón del hombre la que crea el objeto, abandonando en la oscuridad numénica el resto, que no está puesto por la razón y por lo tanto es incognoscible. Esto tendrá resonancias teológicas enormes. Pero la ratio, como regula rerum, no puede detenerse y debe suprimir también el resto, convirtiendo todo lo real en pensamiento, en cuyo caso lo real es concepto que se pone a sí mismo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante y un profesor explicaba la fenomenología del espíritu de Hegel, esto me costaba mucho. No entenderlo, aceptarlo, porque es contra natura. ¿Por qué? Porque es el concepto que a sí mismo se pone, que se niega en su ser otro como nada y se reencuentra en el devenir, dice Hegel. Lo real es, por tanto, inmanencia absoluta, en la cual los opuestos son unidad concreta. La circularidad, como ustedes ven, es completa. Ser, lo opuesto, no ser, devenir. Es el pleroma absoluto de la nueva gnosis, cuyos eones o hijos o descendientes resuelven y disuelven lo real en una suerte de aniquilamiento universal. Como dice Hegel en la fenomenología, Dios, por lo tanto, es textual, Dios ha comenzado a morir. Y el todo alcanza su plena racionalidad en el arte, idea sensible, ni tampoco la alcanza en la religión, que es lo finito en lo infinito, sino que lo alcanza en la razón. Como ustedes saben, en esta obra de Hegel tiene un último capítulo que fue agregado posteriormente en la elaboración de la fenomenología, una obra juvenil, aún era joven, y agregó el saber absoluto, el último capítulo que es posterior, y que se refiere a la razón que, por lo tanto, es la pura y plena clarificación racional de todo cuanto hay. Por lo tanto, es la razón, en la razón se alcanza el absoluto, que suprime hasta la posibilidad del misterio y de la revelación sobrenatural. No hace falta tocar las escrituras para Hegel. Es suficiente saber que la ratio, la filosofía, explica la teología. Con la síntesis a priori en la cabeza y lo real como evolución dialéctica, se funda un método inmanentista que supone a Dios como el otro absoluto, como dirá después la teología
hegeliana, ¿no? Y las escrituras como la historia temporal de las aventuras de la conciencia. En el futuro, como hizo Calvert, Dios aparecerá como la otreidad absoluta, la fe irracional, el abismo dialéctico entre el otro y el hombre que será llenado por un Cristo paradójico. Esto ha estallado, pero no nos adelantemos, porque como les decía al comienzo, la lógica es implacable. ¿Por qué? Si nos fijamos bien, si todo es razón que se autopone, el mundo de la materia es también pensamiento, pensamiento pensado. Y por lo tanto, la inversa de esta proposición también es verdadera. Por lo tanto, el mundo, lo único real, es la materia en movimiento. El hegelismo encubre un positivismo absoluto, inmanencia absoluta del hombre en su estado positivo, como dirá Comte, que es última y definitiva regula rerum. No existe Dios, sino la humanidad. No hay Cristo mediador, porque el gran mediador es el mundo. Son palabras de Comte esas, ¿no? En el fondo, el inmanentismo hegeliano es contradictorio. Si ustedes se fijan, y me animo a hacer ya una especie de esbozo de crítica, que en realidad me la reservo en extenso cuando hablemos de la teología de la liberación, porque si el inmanentismo hegeliano es fiel a sí mismo, y todo es dialéctico, debe admitir siempre su contrario. Debe admitir que el pensamiento es también dialéctico. Si lo es, implica el no pensar. Y el no pensar es el ser. Luego, el ser no es contradictorio. Y el dialectismo ha sido siempre falso de toda falsedad. Siempre tuvo razón Aristóteles. Lo mismo podemos decir del monismo materialista, podríamos hacer la misma crítica. El pleroma, esta absolutidad de la razón y el pleroma de la materia se implican en lo que yo llamaría el inmanentismo total. Podría intentarse para salir de él probar que el inmanentismo no puede alcanzar sus propias exigencias sin la trascendencia exigida desde dentro de la misma inmanencia. Esto es una idea profunda, aunque ineficaz, que es la que tuvo Maurice Blondel en su libro La acción en 1893. Debo aclarar que 18 años más tarde, en toda su obra posterior, Blondel fue ortodoxo y es un ejemplo de humildad como católico. Cuando fue observado su primer libro, él cesó. Y lamentablemente el único Blondel que se exalta hoy en el modernismo es este Blondel juvenil de la acción de 1893, no todo el Blondel posterior. Lo cierto es que la inmanencia vital, como certeramente le llama San Pío X, toda esta introducción, quiere también hacer ver la justeza con la cual apunta Pío X en su encíclica. Desató un proceso interno en la Iglesia que, dice el Papa en la Pascendi número 8, miren con qué exactitud, precede, dice el Papa, el filósofo, sigue el historiador, exacto, pero detrás viene la crítica interna y la textual, que se refiere a las Escrituras. Todas las vertientes del inmanentismo, de la experiencia, de la razón, de la materia, convergieron en Alfred Loisy, que murió en 1940. Si nada trasciende al tiempo histórico, sostiene el autor del Évangile de l'Église de 1902. La inerrancia, o la no equivocidad, ¿no? La inerrancia de las Escrituras no existe, decía él, porque no existe la inspiración divina. Primero el filósofo, decía Pío X, en efecto. La inmanencia autosuficiente como única regla de todas las cosas implica en teología la negación de la divinidad de Cristo y la afirmación del carácter solamente simbólico del dogma, a su vez sujeto de la evolución histórica. Tiene lógica eso. Cuando decimos Cristo es Dios, en realidad decimos que es Dios solo para la fe irracional vacía de sentido.
Por lo tanto, anticipándose mucho a Bloch, a Metz, a Cox y muchos otros, el reino es solo de este mundo. En aquel momento histórico, simple copia de la monarquía y de las condiciones variables de la historia. La crítica interna abre el paso a la crítica textual, que sostiene que los evangelios han sufrido una evolución histórica que supera y disuelve el depositum fidei. Cuando por fin, en 1908, llegó lo que llamémoslo así, la excomunión liberadora, porque él ya había perdido la fe, él casi deseaba la excomunión. Su ocultamiento de esta situación decepcionó a algunos, como Albert Hutin, cuya obra histórica tengo por casualidad. Hace muchos años la conseguí, él es un historiador del modernismo, desde el modernismo. Hubo otros, en cambio, como Turmel, Joseph Turmel, que después de su ordenación sacerdotal perdió la fe, tiró lejos de sí físicamente el breviario, pero disimuló fidelidad a la Iglesia y hasta suscribió el juramento antimodernista instituido por San Pío X. El juramento le obligaba a rechazar que la fe repugne a la historia, que existan como dos personas opuestas, el creyente y el historiador, que la exégesis de la Escritura se lleve a cabo sin tener en cuenta la tradición de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la sede apostólica, y se niegue la sucesión del episcopado. Todo esto es de Pío X, ¿no? Recogido todo, los documentos en el Inquiridium Symbolorum. En los parágrafos 6 al 12 de la Pascendi, estos parágrafos son una admirable síntesis. Se la ha querido disminuir, diciendo que es un resumen vago, que él no sabía precisar. Sin embargo, lo que más bien hay que decir es que el modernismo era un modo herético de pensar y que no hay un solo sistema, ¿no? Salvo la unificación precisa del método de la inmanencia que niega el misterio, eso sí. Y esta síntesis admirable del Papa Santo expresa una implacable lógica, ¿no?, que se muestra especialmente en el número 10, donde San Pío X señala su influjo, además, en la catequesis, en el régimen de la Iglesia, que ahora debería ser democrática, en las congregaciones romanas, en la primacía de la acción sobre la contemplación y en la supresión del sagrado celibato. No es nuevo. En todas las formas del inmanentismo, desde el de la experiencia al del monismo de la materia, y desde este al monismo de la razón o al historicismo que acabo de señalar, corre como una especie de río subterráneo, identificándolos a todos, el relativismo más radical, porque en ningún caso la verdad trasciende la circunstancia histórica. Preanuncia así futuras consecuencias que fueron mucho más allá de la misma encíclica Pascendi. Pero como ustedes ven, yo lo trato de demostrar en ese otro trabajo, la encíclica verdaderamente es profética porque predijo todo esto. Cuando San Pío X promulgó la encíclica Pascendi, habían transcurrido 37 años respecto del Concilio Vaticano I, y entre este y el Vaticano II pasaron 93 años. Es muy interesante ver esto históricamente porque aprendemos mucho así. Vean, de las tormentosas sesiones, porque fueron tormentosas sesiones del Vaticano I, sabiamente moderadas por el Beato Pío IX, se promulgaron las constituciones Dei Filius sobre la fe católica y la Pastor Eternus, que sancionó como dogma de fe la infalibilidad pontificia. Interrumpido el concilio, clausurado en 1870, casi un siglo más tarde, las constituciones sobre la Iglesia, sobre la revelación, Dei Verbum, que es muy importante, sobre la liturgia y el mundo actual, etc., parecen
completar lo que había comenzado el concilio del Beato Pío IX. Lejos de haber un hiato, yo me lo he tratado de encontrar y no he podido, hay una perfecta continuidad doctrinal. Retrocedamos ahora nuevamente hacia 1907. Retomemos el hilo conductor del inmanentismo moderno, sigamos su desarrollo y su no interrumpido influjo en la teología y en la exégesis, no siempre claramente visible durante el medio siglo posterior a la Pascendi. Y de nuevo, la lógica sigue siendo implacable. Se podía volver como una salida, ¿no?, a este método de la inmanencia que llegaba siempre a contradicciones. Se podía volver al sujeto trascendental kantiano, ¿no?, que crea su objeto de cognoscible, ¿no?, reduciendo la filosofía a teoría del conocimiento, como hace la escuela de Marburgo, ¿no?, o a mera ciencia crítica de los valores sin ser, como hace la escuela de Baden. El neocantismo quiso ser realismo verdadero, produciendo el objeto. Este esfuerzo estaba ahí destinado al fracaso. Quería llegar al ser real sin salir del pensamiento. En la filosofía tomista lo intentó sin éxito el ya recordado padre Joseph Marechal. En sus cuadernos de metafísica, en el último, estaba dedicado a esto, y que fue a su vez el maestro de Karl Rahner. La línea predominante fue, en cambio, la neo-hegeliana. Por eso vuelvo a ella la atención. La circularidad de la gnosis hegeliana es realmente un callejón sin salida, porque al declarar dialéctico el pensamiento, como hizo en Italia Gentile, llevándolo al absoluto, debería admitir el no pensar. Pero el no pensar es el ser, según decíamos recién, y esto es contradictorio. Se puede dar por ese un paso atrás, y se lo dio, que es rechazar el monismo del pensar y exaltar la irracionalidad pura del monismo de la vida, que es lo que hizo Nietzsche, en cuyo caso no solo el todo es inmanente a sí mismo, sino que solo es posible lo único que queda, el sentido de la tierra, que invierte todos los valores. Nietzsche acierta, yo creo que él acierta, cuando vuelve al eterno retorno, que a su vez hace imposible en un perpetuo amor fati la revelación cristiana. Era un camino, entre comillas, acertado del volver al eterno retorno, porque así hacía imposible la revelación. Por eso acierta eso. Por eso mismo, Zaratustra, en aquel célebre discurso suyo, anuncia que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado. Cuando se dice esta frase, habría que decirla toda completa, tal como fue el discurso de Zaratustra. Dios ha muerto porque nosotros lo hemos matado, o como dice Thibon, lo hemos matado en nuestro corazón. En el futuro será posible entonces una antiteología de la muerte de Dios, en la cual el anticristo nietzscheano resolverá por sí qué es lo bueno y qué es lo malo. El superhombre se erige ahora sí en la regla absoluta de todo. Insisto, la lógica es implacable y no da respiro. La razón se contempla a sí misma. Fíjense ustedes la lógica que tiene esto. Es de ahora esto. Las viejas filosofías de la razón objetiva, como el tomismo, han perecido. A mí me lo dijeron alguna vez en alguna reunión internacional, pero es una filosofía muerta. La ratio formalis está desvinculada del ser. Se recupera de su instrumentación por las filosofías anteriores, eso dice Horkheimer, toda la escuela de Frankfurt, y sigue tres caminos posibles. Aunque a ustedes les parezca absurdo, pero no es tanto, tiene lógica interna, porque aceptamos la dialéctica solo en su momento negativo. Ser, nada, devenir, o sea, el momento de la nada.
quedando los entes metafísicos como irreales, que es lo que hace Theodor Adorno. O sostenemos que la negatividad es lo que conduce a la liberación del individuo, porque, ojo que esto tuvo influjo en la teología, porque la sociedad es siempre represiva. Eso es lo que sostiene Marcuse. O rechazamos no solo el pensar como contemplación, sino la misma verdad como adecuación a la realidad, a ver más, disolviéndolo en nueva praxis. El inmanentismo, contradictoriamente, hace del hombre la única regla de lo real y simultáneamente, desde el sujeto trascendental hasta la dialéctica negativa que disuelve la persona metafísica, concluye, como no podía ser de otro modo, en el vaciamiento total del sujeto. Nos hemos quedado sin nada. El sujeto es una estructura vacía. No existe un yo pienso, como dice Lévi-Strauss, sino un ello que piensa como un todo estructural de fenómenos solidarios, identificado con un anónimo sistema de símbolos. O sea que una nada, una estructura vacía que se expresa en símbolos. Ontológicamente hay nada, solo un sistema orgánico de símbolos simultáneos, que es lo que Lévi-Strauss llama sincronía, o de cambios sucesivos históricos, que es la diacronía. Este estructuralismo básico se aplica al conocimiento histórico, que es lo que hace Foucault, al psicoanálisis, que es lo que hace Lacan, a la dialéctica marxista misma, como Althusser, y a la misma historia de las religiones, como hace Dumézil. Así, lo que a mí me interesa más es mostrar esta lógica interna. Cada cultura y cada religión, para este estructuralismo, son un conjunto de sistemas simbólicos, herencia en realidad del inconsciente colectivo de los positivistas. No hay diferencia esencial entonces entre lo primitivo, de los que hacen ahora holocaustos a la Pachamama, ¿no? Entre lo primitivo, que sería para él, para Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje, y la ciencia moderna, pues todo es válido. Y en el mismo nivel, culturalmente tienen el mismo valor el libro de Isaías y un rito mágico, la Divina Comedia o la antropofagia azteca, es lo mismo. Algunos aplican el método estructuralista a la crítica histórica y a la crítica bíblica y a la historia bíblica. Otros a la psicología, como hace Piaget. Y para ir hasta el fondo, alguno cree que debe desaparecer toda referencia al sujeto y concebir la historia como una sucesión de rupturas. Yo pediría, por favor, que nadie me pregunte por qué, porque no podría contestar yo. ¿Cómo puede haber una sucesión de rupturas en unos sujetos vacíos de contenido? La última de estas rupturas es la modernidad, que ha descubierto al hombre. Antes del siglo XIX, por lo tanto, dice Foucault, el hombre no existía. No existía. Y ahora, además, para colmo, su fin es inminente. Por eso dice Foucault textualmente, el hombre mismo ahora debe morir. Es decir, el asesino de Dios debe morir. Solo puede pensarse en el vacío del hombre desaparecido. Son sus palabras, ¿eh? Como veremos enseguida, es coherente una simbiosis de historicismo, estructuralismo y hermenéutica que será aplicada tanto a la historia de Israel como a la exégesis de las Sagradas Escrituras y a una teología sin Dios. El monismo de la materia no se detiene aquí, ni puede, como exigía Heidegger. No puede reclamar un fundamento, como quería Heidegger. Lo que carece de fundamento se desfonde y sobre nada en la nada, son sus palabras. Es lo que corresponde en pleroma de la nada. Los más llamados postmodernos, porque son la lógica continuidad del inmanentismo, han sacado las conclusiones. En algunas yo los subrayo porque son textuales.
Hay que desprenderse de Hegel y pervertir el buen sentido, disolución del yo, acribillar a la razón y seguir la única ley que consiste en no obedecer la ley. Esta es una esquizofrenia incurable, dice Gilles Deleuze. O bien no queda otro método contra el logocentrismo, también renuncian al logos, renuncian a ser hombres, que la desconstrucción frente a una verdad o no verdad diseminada, a la que debe seguir otra y otra sin fin. Jacques Derrida dice esto. Quizá haya que aceptar que ya no existe lo primero y lo último, sino solo un perenne antepenúltimo, constituido por el también perenne paroxismo indiferente, como dice Baudrillard, que ha muerto hace poquito. Ha perdido sentido, por lo tanto, la afirmación de Heidegger acerca de, él se preguntaba, ¿no?, del olvido del ser. Ahora ha llegado el momento de recordar el olvido en un debilitamiento interminable del ser, que es el nihilismo, que es hermenéutica, porque solo hay hermenéutica y esta es también otra nueva hermenéutica. Esta hermenéutica ante la nada, por eso yo le llamo la hermenéutica de la nada nada, piensa que la idea cristiana de la encarnación del verbo es el primer paso del secularismo de hoy. Para Bátimo, Cristo es el que ha comenzado el proceso de secularización. Ese es el primer acto positivo de la enseñanza de Cristo. La revelación solo habla de una salvación en curso, no de una verdad objetiva. De ahí la necesidad de la reinterpretación continua del mensaje bíblico, como en el fondo lo han hecho Hegel y Nietzsche, dice Bátimo. Por lo tanto, en este momento, ahora mismo, nihilismo ontológico, relativismo gnoseológico y después nada. Claro que la vertiente empirista, que yo se la voy a reducir para no ser muy extenso, tiene también su lógica implacable hasta hoy. Y confieso que en algunos casos he sido yo sorprendido. Yo conocí algunas de estas cosas hace muchos años, como en la opinión de Van Buren sobre la crítica del lenguaje, y ahora vamos a ver cómo la ha aplicado ahora a la teología. En algunos sus tesis se entremezclan con el inmanentismo de origen, idealista, dialéctico marxista, engendrando también una hermenéutica sin ser, que ha influido en ciertos exégetas de las Sagradas Escrituras. En 1907, año de la promulgación de la Pascendi, y en 1958, años de apertura del Concilio Vaticano II, este doble y uno movimiento inmanentista se ha deslizado bajo la superficie, ¿no?, como una napa de agua freática, ¿no?, y que merece un nuevo examen crítico. Sostener con Ockham y con Hume que solo existe el singular sensible significa extender el empirismo a todo el pensamiento, rechazar la metafísica, exaltar la ciencia encerrándola en la verificación sensible e inaugurar un análisis del lenguaje, pero solo eso, vacío. Desde esto hay que retroceder mucho, desde los trabajos del Círculo de Viena en 1929. El modelo de la ciencia fue la física, el fisicalismo, que declara ociosas todas las cuestiones que no pasan por el análisis del lenguaje. Solo las proposiciones empíricas, dice Schlick, son significantes, las que por un lado abren el camino a un progreso infalible sin residuos teológicos, dice Neurath, sin residuos teológicos. Y por otro, la filosofía del lenguaje permite afirmar que toda proposición metafísica ya es una pseudoproposición, como dice Carnap. Si no hay verificación, no tiene valor, no hay valor objetivo, no hay Dios. Y en cuanto a la moral, las normas deducidas de lo real son falacias, sin valor, como dice Moore. Los filósofos no han resuelto el problema de qué cuestión plantearon y en realidad han pensado con prejuicios.
Creo, un poco en broma, que Moore pensaba que todos los filósofos han sido estúpidos. Lo serán aún más todavía si no parten, como hará Russell, de la afirmación primordial de que no hay realidad, sino solo átomos lógicos que fundan las proposiciones atómicas simples y estas las proposiciones llamadas moleculares. La verdad que tiene razón Russell cuando dice al final de su obra, este mundo es horrible. Son sus palabras que tengo expresamente citadas acá. Este mundo es horrible, ¿sí? Yo creo también, estoy de acuerdo con él. En verdad los caminos se han cerrado, salvo el falso sendero sin salida de un lenguaje sin logos. Lo que hay es la totalidad de los hechos y los errores de la filosofía provienen del mal empleo del lenguaje. Asistimos al fin de la filosofía, un pensar sin ser. Si no hay ser, no tiene objeto de la filosofía, luego la filosofía no existe, no debe existir. Liquidada en un activismo puro, eso es lo que dice el primer Wittgenstein. O bien podemos preguntarnos solo por el uso operativo del lenguaje, que es lo que llama juego lingüístico, que tiene apenas una función terapéutica. Esta crítica del lenguaje, que será luego aplicado al lenguaje teológico, miren, yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, el volumen que publicó Enrico Castelli, allá por el 67, más o menos, 68, acerca de análisis del lenguaje y teología, en donde están los trabajos de Bullmann, algunos, y otros más, en donde se llega a esta conclusión. Así como hemos aprendido a vivir sin Dios, ¿sí?, así podemos aprender a vivir sin filosofía, o sea, sin pensar. Es cierto, como dice Wittgenstein, que sobre lo que no se puede hablar se debe callar. Tiene razón. Cuando no se tiene nada que decir, se debe callar. El empirismo pragmatista, mal llamado posmoderno, es un pensamiento sin ser y una lógica sin logos. Por eso se encuentra y coincide con el inmanentismo de origen hegeliano y nietzscheano en la gestación de una hermenéutica de la nada-nada. Esta es la idolatría del progreso intramundano, es al mismo tiempo ontológicamente nihilismo y gnoseológicamente relativismo. Después nada. Pero aquí es cuando tenemos que detenernos a sacar conclusiones. Regresemos de nuevo para volver a avanzar. Así como el inmanentismo en todas sus formas revierte en la teología progresista que rechazaba San Pío X, pensemos en la Bertonier, Hébert, Loisy, Leroy, Gutten, Buonaiuti, Turmel. Medio siglo más tarde reaparece en formas mucho más complejas, aunque esencialmente lo mismo. El de origen trascendentista, o sea, proveniente del neocantismo, el de raíz hegeliana, el estructuralista, el empirista, el de la dialéctica del lenguaje, más allá de las formas, de sus diversas formas, todos, sin excepción, hacen del hombre la regla de todas las cosas. Parece Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, las que son, las que no son, ¿no es cierto? Decía Protágoras. Quizá uno de los primeros caracteres sea la aceptación de la secularización de la Iglesia, como hace Schillebeck, haciendo coincidir Iglesia y mundo. El autonomismo del siglo implica el rechazo de toda posible cristiandad, a la que, como todos ustedes saben, León XIII definía como la impregnación de todas las estructuras de la sociedad por el Evangelio, dice en la Immortale Dei 4, número 18. No, es necesario dejar al mundo laico como laico, o interpretar la consecratio mundi solo como la aceptación del mundo tal como él se constituye, como dice Congar o Chenier, y hasta proponer el pleno laicismo del Estado, expresión del progreso indefinido, como hace Ducos. En la línea del trascendentalismo, que es más difícil de discernir, es lógico el rechazo del objetivismo escolástico. Esto que nosotros enseñábamos cuando yo era
un muchacho joven, ¿no? Enseñaba la lógica por Juan de Santo Tomás y Gret, ¿no? Sostenía siempre el valor objetivo del predicado, ¿no? Bueno, este rechazo del objetivismo escolástico, promover un giro antropológico, que tanto lo hace enojar al padre Fabro, ¿no? Y aceptar una suerte de trascendental a priori, que es el existencial sobrenatural de que habla Rahner, que explica una revelación implícita propia de todo hombre, sobre la cual se funda la tesis que él desarrolló después del cristiano anónimo, que consiste en la simple aceptación positiva de la propia existencia. Tiene lógica, entonces, que un discípulo suyo, Johann Metz, saque las consecuencias al sostener la positividad de la mundanidad del mundo, inevitable desde que el aporte de la iluminación desmitificó el mundo. La emancipación del mundo ha producido una crisis de Dios, idéntica a un hastío de Dios. Son palabras suyas, no mías, ¿no? De Metz. Un hastío de Dios. Solo es posible un recuerdo hacia adelante que espere la salvación como reconciliación de las contradicciones. No hay espacio entonces para el misterio, menos aún en la línea doctrinal que proviene del hegelismo, que inmediatamente siguió dos líneas. La primera, esto ya es más delicado porque nos vamos a meter con la teología ahora, pero muy justificado. Aún recuerdo una larga conversación que tuve con un ilustrísimo escriturista y paleontólogo, en toda la ciencia sabía, en la que me mostró, hablando del libro de Isaías, que Yahvé era un diosillo de un pequeñísimo pueblo que erraba por el mundo. Entonces yo, basta, le digo, basta. Por favor, dígame, ¿usted cree que ese pobre de Yahvé es Dios nuestro Señor o no? Esa es la pregunta que el fiel común y silvestre tenía que hacer. Por eso es delicado esto que vamos a decir ahora, porque no hay espacio entonces para el misterio, menos aún en la línea doctrinal que proviene del hegelismo, que inmediatamente, como les anunciaba, tiene como dos líneas. La primera declara que lo finito es culpa. Yo tengo un colega mío que dice que todo ente es caída, es culpa, ¿no? Y lo infinito va a lo finito en constante paradoja. Tal sería la teología dialéctica de Rahner, de Karl Barth, que postula el abismo, muy protestante después de todo esto, el abismo entre Dios y la criatura, y cuyo único puente, como ustedes ya lo saben, es Cristo. Es una reconciliación hegeliana de los opuestos. La otra corriente, la segunda, formulada por un no cristiano, como Ernst Bloch, se resuelve la historia en una espera de lo inesperado. Observen ustedes cómo se seculariza la esperanza, ¿no? Lo que es para nosotros la virtud infusa de la esperanza, aquí se seculariza, ¿no? Espera de lo inesperado, se invierte esta virtud porque la espera es la utopía de un sueño hacia adelante, dice Bloch. Mientras tanto, piensen que conviven estas cosas al mismo tiempo, conviven el método fenomenológico, que yo creo que tiene grande mérito en la medida en que se mantenga fiel a la intención inicial de Husserl. Eso lo dejo aparte a eso. Vino a ser una simbiosis, ya con la teología dialéctica de Barth, ya con la filosofía existencial de Heidegger. En el primer caso, deriva a la aceptación de la no religiosidad del mundo en su mayoría de edad. Ahora hemos llegado a la mayoría de edad y esto es no religioso, que es lo que hace Bonhoeffer, en la cual Dios, lamentablemente yo no tengo todo Bonhoeffer, sino la Ética, que es un libro fragmentario, pero ahí está eso, en lo cual Dios, el Dios sufriente, nos hace saber cómo vivir, pero sin Dios.
¿Cómo vivir sin Dios? Ser hombre hoy es ser hombre sin Dios. Esa es nuestra mayoría de edad. Se la regalamos. En el segundo caso, es inevitable sostener que la palabra, el querigma, es inaceptable para la conciencia moderna del mundo. La escritura requiere un método hermenéutico, una relación existencial, que primero desmitifique el relato que está aprisionado por la mitología, que es lo que hace Bullmann. Claro que la desmitologización nos deja en la posibilidad de creer lo que los apóstoles creyeron, pero no la realidad histórica que narran, como por ejemplo la ascensión del Señor, supongamos. Pero desmitologización de una desmitologización en otra desmitologización no terminamos nunca, porque crea la necesidad de desmitificar los mismos hechos históricos. Y así siempre, no tiene salida. Y otros autores más sencillos, como Ebeli, en su expresivo libro L'Evangile sans mythe, el Evangelio sin mitos, sacaron las consecuencias. Hay Evangelio pero sin mitos, o sea, sin contenido, sin misterio. Los evangelistas habrían tenido entonces una experiencia a la que interpretaron y pusieron por escrito. Por eso el método histórico crítico de Schillebeck, por ejemplo, supone que la palabra es la palabra de los hombres que hablan de Dios. Y la revelación está mediada por la historia, de modo que el investigador va extrapolando su método con una previa, yo agregaría mala, filosofía. Esto produjo lo que el padre Bojorge ha llamado el síndrome rupturista. Expresión feliz, porque en Schillebeck es evidente, la Trinidad significa solo una estructura trinitaria. Yo espero que me lo explique porque no lo entiendo. Él tampoco entiende el misterio y me parece bien. El infierno no existe. El purgatorio es solo un instante catártico. La estructura de la Iglesia debe ser desmitificada. María es la gran hermana, Adán es la humanidad entera, etc. La verdad que a mí me hacen sufrir un poco estas cosas porque he tenido ocasión de hablar con gente muy santa, laicos que no saben nada de teología, no sé si lo saben bien al catecismo, y se tragan muchas de estas cosas que algunos divulgadores, ¿no? Así un hombre muy bueno me dice, claro, como el pecado original no existió. ¿Cómo me dijo? Claro, porque es el conjunto de imperfecciones del hombre y por eso tampoco existieron Adán y Eva. Pero usted es católico, absolutamente. Usted obedece al Papa, totalmente. Y, bueno, yo no sabía qué decirle, y bueno, porque él ha oído esto, e incluso ha oído a algún predicador que le ha hablado que es ahora un cristiano adulto. Yo creo que ni él ni el predicador tampoco sabían quién era Bonhoeffer. Aquí nos encontramos, por lo tanto, con el inmanentismo empirista, al que, como decía Wittgenstein, no le queda otro camino que el análisis del lenguaje. Si ustedes se fijan, si hemos destruido todo, solo me queda el análisis del lenguaje. En ese sentido tiene lógica, ¿no? En tal caso, dado que toda proposición no atómica es inválida, si una proposición metafísica no tiene valor, la crítica del lenguaje, como quiere Paul van Buren, debe recaer sobre el término mismo Dios, ya no sobre Dios, sino sobre la palabra, ¿no? El término. La afirmación nietzscheana, Dios ha muerto, todavía es metafísica. Tampoco me sirve. Lo que debe eliminarse es la palabra, el nombre Dios. Obsérvese aquí el proceso inevitable de ver. En la fenomenología del espíritu de Hegel, Dios, dice Hegel, ha comenzado a morir. En Así habló Zaratustra se dice Dios ha muerto. En la sofística analítica el nombre Dios debe desaparecer. Y en Foucault el que debe desaparecer es el hombre. Algunos modernistas se han mantenido más próximos a la analítica marxista de diversos modos.
aplicando el método histórico, ¿no?, en su momento negativo, que es la muerte de Dios, como hace Althusser. De ahí que en el Evangelio del ateísmo cristiano se sostenga que solo la muerte del cristianismo actual hace posible un cristianismo del futuro. Piensen que ha pasado ya mucho tiempo. La obra de Althusser yo la conseguí y la tengo en mi casa en el año 69 en Estados Unidos, lo mismo que la Radical Theology de William Hamilton, junto con un congreso que ellos habían hecho en un tomo que se llama The Death of God, la muerte de Dios. Hace falta la muerte del cristianismo, entonces, a ver si es posible dialécticamente un cristianismo futuro, una suerte de síntesis final. Dicho sea de paso, también esto es contradictorio, porque son consecuentes con el método marxista. Una síntesis es un momento lógico, y un momento lógico no existe. Por lo tanto, también eso es utopía, ¿no? Lo cierto es que aquí, como vamos a ver mañana, por eso algunas de estas cosas las paso por alto, porque aquí, a través de la opción por los pobres, y de la realidad como conflicto, que ya está dicho, vamos a encontrar las raíces de la teología de la liberación. Por eso a eso lo paso un poquito por alto. Y en buena lógica, por fin, el fundamento común de la teología de la liberación, ¿no? La realidad como contradicción, como trataré de mostrar mañana, es contradictoria. Llegados a este punto, comparemos críticamente el proceso del inmanentismo moderno anterior a 1907 y el posterior hasta 2007, y su incidencia en la teología y en la filosofía de la Iglesia y del mundo. Quiero hacerles notar que el proceso ha seguido aún más, pero con poca seriedad. Yo he leído el libro de algún libro de un autor francés muy reciente que se titula Offray, ¿no? Jean Offray, se llama Tratado de Ateología, ¿no? No tiene mucha seriedad, pero me lo he leído bien, porque incluso rechaza el ateísmo cristiano, porque tiene alguna referencia al Dios cristiano. Hace falta un ateísmo ateo, de verdad. Quizás algo diga de esto mañana. Lo que me interesa hacer notar es que hay elementos comunes al proceso. ¿Y cuál es el elemento común? Antes de la Pascendi y posterior hasta hoy. La inmanencia vital, diría Pío X. Y el elemento común también es el cambio, desde el dinamismo empirista al progresismo iluminista, desde la dialéctica hegeliana al evolucionismo religioso de Leroy o de Teilhard de Chardin. No es diverso, sino el mismo, el cambio radical de los autos llamados postmodernos, que consiste en una suerte de sinsentido que en el plano filosófico niega la verdad objetiva y en el plano religioso habla de postcristianismo. En el orden teórico se vuelve imposible, como es obvio, la teología especulativa, cuyo medio formal, instrumental, es la metafísica realista y objetiva. ¿Cómo formular las proposiciones teológicas sobre misterios como la Santísima Trinidad, la doble naturaleza en la persona de Cristo o la Eucaristía, sin las nociones metafísicas de relación, de sustancia, de persona, de inmortalidad del alma? Al renunciar a ellas son posibles las rotundas afirmaciones de Schillebeck cuando dice que no comprende las exposiciones de San Agustín y de Santo Tomás sobre la Trinidad. Me hace acordar a un alumno mío en filosofía medieval, que yo hablaba, me acuerdo si de San Anselmo, y me dice, mire, esto del misterio de la Trinidad yo no lo entiendo, yo tampoco, le contesté. Inmediatamente le yo tampoco, porque es un misterio. Lo que hago con mi razón es tratar de acercarme lo más posible y mostrar que no es irracional creer. Me dice, no lo entiendo, y claro, por supuesto. Y Schillebeck dice que no comprende las exposiciones de San Agustín y de Santo Tomás, que han racionalizado el misterio. Esto es profundamente injusto.
pero su terminismo estructuralista solo le permite decir algo mucho más pobre, que la Santísima Trinidad es un modo de Dios. No se trata de tres personas en cuanto tales, sino solo de una estructura trinitaria. Observen ustedes cómo está utilizando, pese a él mismo, una filosofía para poder decir incluso esta herejía. Pobre filosofía es esta, que no puede dejar de ser utilizada en la exposición de Schiller, que no hay más remedio, porque así es el hombre. Lo paradójico es que se ha visto obligado a utilizar otra filosofía para referirse al misterio. Si no hubiese renegado cuando joven de la filosofía tomista, hubiese podido explicarlo. La verdad es que el ejemplo es válido para todo el modernismo, que al renunciar a la metafísica termina por no poder no renunciar a la teología. Así como no hay gracia sin naturaleza, no hay teología sin metafísica. Es lo que San Pío X denunciaba hace 100 años, cuando sostenía que la causa del desastre es la ignorancia y el odio al método escolástico de filosofar, la autoridad y la tradición de los padres. Pascendi, número 12. La misma causa desnaturaliza la hermenéutica de las Sagradas Escrituras, porque se la practica desde una filosofía que repugna a la fe. No se va a oír, sino que se va que se quiere oír lo que yo quiero, ¿no? Una suerte de a priori preexegético, que no nos dirá jamás lo que el texto dice, sino lo que debe decir. Me alegro que esté aquí presente porque adhiero totalmente a lo que afirma el padre Horacio Bojorge. Dice textualmente en su libro ¿Entiendes lo que lees? Los que usan los métodos históricos críticos, impugnando dogmas de fe y juzgando la Escritura contra la fe de la Iglesia, pecan contra la fe. En realidad muestran no tenerla. En ese sentido, sí se trata de un elemento común, existente, por ejemplo, entre la exégesis de Loisy antes de la Pascendi y la de Schillebeck después de la Pascendi. Y yo mismo he oído y leído derroches de erudición filológica, arqueológica, histórica, escriturística, que pretendiendo regresar al dato bíblico puro, evaden el magisterio de la Iglesia. Evaden o enfrentan la potestad docente de la Iglesia a la que compete proclamar la doctrina, transmitir el sagrado depósito. El sumo pontífice y los obispos, en comunión con él, no sin él, custodian lo que hay que creer y practicar. Esto dice el Lumen Gentium, número 25, el Catecismo de la Iglesia Católica, número tanto y cualto, etc., incluidos los preceptos de la misma ley natural, cuya obediencia es necesaria para la salvación. Me animo a decir que la suma de las opiniones y teorías de todos los teólogos de la historia igual a cero, sin el magisterio de la Iglesia. Como se ve, es casi imposible descubrir elementos no comunes entre el modernismo anterior a 1907 y el posterior hasta hoy. Sin embargo, con eso voy a terminar, lo voy a decir brevemente, creo haber encontrado algo diverso, hasta cierto punto diverso, que sí es propio del periodo comprendido entre 1962, clausura del Concilio Vaticano II, y la actualidad. Se trata de una verdadera novedad, consistente en el invento fantástico de un Concilio Vaticano II que jamás existió. Enumero nada más que los rasgos principales que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, por ejemplo, en las actas del volumen Cristianisme et Revolution, publicadas en París en 1968, e innumerables documentos de todo tipo, anunciaban que gracias al concilio ahora hay una teología del Dios, se terminó, una teología del Dios déspota da paso a una teología de la solidaridad humana. Eso decían Casali, Blanquart. Si por razones de espacio nos atenemos solo a los concilios ecuménicos, yo he hecho acá una enumeración de todos ellos, vamos a ver que todos dicen lo mismo, ¿no? Si ya varias veces citado, Schillebeck dice textualmente
que el Concilio Vaticano II, aquí viene la comilla, fue un concilio liberal que consagró los nuevos valores modernos de la democracia, de la tolerancia, de la libertad, todas las grandes ideas de la Revolución Americana y Francesa, combatidas por generaciones de papas, todos los valores democráticos por fin fueron aceptados por el concilio. El mismo autor sostiene que en el concilio triunfaron los teólogos que habían sido antes condenados y cuya teología triunfó en el concilio. Y ofrece nada menos que como prueba, pero no lo transcribe, el discurso inaugural del beato Juan XXIII del 11 de octubre de 1962, que según Schillebeck, aunque parezca increíble, fue decisivo. El Santo Padre proclamó, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Manías universitarias que uno tiene. Fui a leer de nuevo el discurso de Juan XXIII de pe a pa. Pues bien, Juan XXIII proclamó exactamente lo contrario de lo que dice Schillebeck. El concilio, dice Juan XXIII, tiene la finalidad de afirmar una vez más la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, etc. Después, agrega que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiada y diseñada de forma cada vez más eficaz. Para ello es necesario, textual el Papa, que la Iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. Por fin agrega el Papa que el concilio, por tercera vez, dice, quiere transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones, con la correspondencia, dice también él, más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina. Concilio Vaticano II, si ustedes ven en la edición de la BAC, páginas 745 a 749, absolutamente. Por lo tanto, tenemos que esperar, y con eso termino, lo he desarrollado, pero no hay tiempo ya, que me he valido con cierta buen humor de una frase pronunciada por Pío IX cuando concluía, hubo que suprimir, porque se declaró la guerra de Francia y Prusia, ¿no? El Concilio Vaticano I, y muchos le iban con grandes quejas y alarmas, y afligidos, y entonces el Papa les dice, miren, todos los concilios pasan por tres fases, la del diablo, la de los hombres y la de Dios. Ahora estamos en la fase del diablo, no son de extrañar las dificultades. La afirmación del Beato Pío IX tiene un claro sentido. En la primera, en medio de turbulencias, el Dios de este mundo hace de las suyas, ¿no? Promueve la confusión y el error. En la segunda, discuten los hombres y con ayuda de la fe comienza a hacerse la luz, como nos está pasando quizás a nosotros. Y en la tercera, por fin, se revela la luz misma, que es la palabra, el magisterio de Cristo por medio de su Iglesia. Nada más. ¿Empiezo ya? Bueno, contestaré lo que se pueda, lo que no se pueda, no. Bueno, la primera que tengo a la vista dice, me hace una pregunta, ¿por qué el lefebrismo, que siguen a Monseñor Lefebvre, sostiene que el Concilio Vaticano II abre las puertas al modernismo? Creo que esta afirmación es un error, tanto histórico como doctrinal. Si me hubiese dicho, en cambio, la pregunta, si era o no, si el Concilio Vaticano II fue o no ocasión para que esto ocurriera, porque ya venía ocurriendo, entonces le diría que sí. Pero el concilio en cuanto tal,
no abre las puertas a la herejía modernista, en absoluto, no. Para lo cual recomiendo la lectura meditada de las actas del concilio. Es un retintín que tengo hace tiempo. Menester estudiar las actas del concilio. Vean, ejemplo personal. Cuando yo estaba elaborando el libro El Nuevo Mundo, tenía que aclarar, aunque lo venía haciendo desde lejos con otros teólogos y la historia, eso es la evangelización de América, y tenía que aclarar el concepto de por qué la Iglesia es misionera por esencia, ¿no? Y una de justamente las actas del concilio, justamente me ayudaron muchísimo para eso, como ustedes pueden ver en mi libro El Nuevo Mundo. Sostener que el Concilio Vaticano abre las puertas al modernismo no es exacto. Dice el padre Jorge, Su Santidad Benedicto XVI no se ha referido explícitamente al modernismo y la Pascendi. ¿La tiene en cuenta en su magisterio implícitamente? ¿En qué rasgos o temas? Yo diría que sí la tiene en cuenta en su magisterio, por lo menos implícitamente, ¿no? En su primera encíclica, que leí con muchísima atención, me parece, y aún antes de ser sumo pontífice, en la declaración Dominus Jesus, evidentemente me parece que sí, que hay la tiene en cuenta, ¿no? Quizá en la reafirmación de que la única comunidad perfecta, que el único camino de salvación es la Iglesia Católica, ¿no? Esto me parece a mi padre, ¿no? Que sí lo tiene en cuenta, ¿no? No sé. En fin, algunos dicen que quizás no, pero yo creo que sí, Y me apoyo un poco también en las obras anteriores de Ratzinger, ¿no? ¿Podría reiterar el concepto de inmanentismo empleado para...? Bueno, la palabra inmanentismo, o inmanencia, mejor dicho, tiene varios, por lo menos tiene dos sentidos, ¿no? Hay uno absolutamente recto, legítimo y tradicional, que todos los profesores de filosofía lo han empleado cuando explicaban el fenómeno de la vida, tanto vegetativa como sensible e intelectual, como fenómeno que se queda en sí mismo, por así decir, ¿no? De ahí por eso se empleaba la palabra, ¿no? Inmanencia, ¿no? También se lo emplea para expresar las acciones adextra o no del hombre. Así, una operación inmanente es la que queda en sí misma, como por ejemplo 2 más 2 igual a 4. Y yo quedo, por lo tanto, en contemplación de la verdad de que 2 más 2 igual a 4. Esto es lo que llamaríamos nosotros una operación típicamente contemplativa. En ese sentido, toda operación inmanente es contemplativa. El uso legítimo, yo lo uso muchísimo en mi libro sobre el trabajo, porque el trabajo es justamente una operación no inmanente, sino transeúnte. La operación transeúnte es la que dice razón de causa y produce algo diverso de sí misma. Y por eso el que trabaja de algún modo se participa en la obra. Y por eso más todavía, toda acción inmanente, en este caso contemplativa, debe subordinar a toda acción práctica, ¿no es cierto? Pero en el caso, en este tercer término, la palabra inmanente tiene un sentido negativo para nosotros, que es la explicación de todo lo real según un principio que queda en sí mismo y no admite de ningún modo la existencia de algo trascendente a sí mismo, comenzando por Dios. En ese sentido negativo es la que la hemos empleado todo el tiempo de mi exposición. Esto ya está.
esto está al revés, espero que no lo que se diga, ¿cumple algún papel en el modernismo la filosofía de Schopenhauer? Ya lo creo que sí. No lo he citado, pero piensen ustedes que al declarar que el objectum es en aquello que tiene de cognoscible, es puesto por el sujeto, ahora vamos a tener que emplear unos términos más técnicos, entonces yo tengo que recurrir a una forma a priori, por la cual se aplica a la materia que no puedo yo conocer. Y por lo tanto, de algún modo, en lo que tiene de cognoscible, dice Kant, es cierto, el objectum es colocado, puesto por el cognoscente. Y por lo tanto queda en libertad, o digamos mejor aún, es imposible, por lo tanto, por este camino, darle un contenido, valor metafísico al principio de causalidad. Pongo el ejemplo a propósito por lo que van a ver. Y por lo tanto, alguien puede decir que Kant entonces es ateo porque no puede demostrar que existe Dios. No, no es ateo. Pero entonces quiere decir que puede probar la existencia de Dios. No, no puede, porque el principio de causalidad no tiene valor metafísico. Pero sin embargo, para el orden de mi vida concreta, es posible afirmar por vía de la voluntad que existe Dios. Por lo tanto, el lugar de la metafísica lo ocupa ahora la voluntad como afirmación, por lo menos, de aquellas ideas reguladoras de la vida total del hombre y de la historia. Y por lo tanto, ahora sí, puedo decir que hay un todo el mundo, todo cuanto existe, no es voluntad que debe ser pensada como representación del todo. Y de ahí el título de la obra principal de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Si esto ustedes luego lo aplican a la teología, él en realidad no lo hizo, estaba muy influido también por el pensamiento oriental, evidentemente cae bien dentro del espíritu que de modo amplio podríamos llamar modernista, ¿no? Schopenhauer. Dice la otra pregunta, aceptando que en el orden de las intenciones el Concilio Vaticano II haya custodiado la fe, ¿cómo nos advierte que Nostra Aetate se separa y se distancia de la doctrina católica del, no sé, deicidio, dice acá? No entiendo bien. Qué lástima. ¿Quién lo hizo la pregunta? Puede decir que dice acá. ¿Cómo no advierte que Nostra Aetate se separa y se distancia de la doctrina católica? Bueno, debe de ser el ángel de la guarda que no me deja leer. Si la persona quiere mantener su discreción, escríbala de nuevo y me la hace llegar después. La dejo pendiente. Yo más o menos ya me doy cuenta, ¿no? Por lo pronto yo no puedo juzgar de que haya, porque está entre comillas la expresión, que haya habido intenciones de tal que no haya, dice, aceptando que en el orden de las intenciones el Concilio Vaticano II haya custodiado la fe. No, por supuesto que sí, eso es obvio. Basta de nuevo leer las actas. ¿Cómo nos advierte que se separa de algo? No sé, no entiendo bien la letra. Yo estoy convencido, por lo pronto, de modo general, porque no sé lo que dice ahí al final, yo no creo que haya una sola línea del Concilio Vaticano II en que sea aparte del Depositum Fidei, que sea aparte de la ortodoxia en la doctrina. Puedo poner un ejemplo entre mil. Recién afuera conversaba con una persona y le hacía notar que cuando la guerra de las Malvinas, yo escribí un artículo acerca de la guerra justa, que por otra parte lo había enseñado en mis clases de filosofía y la historia muchas veces, siguiendo a De Vittoria. Y una persona, un sacerdote era, de Buenos Aires, me escribió indignadísimo, porque yo admitía la legitimidad de la guerra justa después del Concilio Vaticano II.
que el Concilio Vaticano II había terminado con eso. Yo le contesté con un artículo mostrando que en tal párrafo de la Gaudium et Spes, no me acuerdo ahora el número de memoria, pero ahí dice que debido al pecado, claro, naturalmente, toda la guerra se debe siempre al pecado, pero que la guerra justa, perdón, dice el concilio que habrá conflictos hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y legítima la defensa justa, que es justamente la idea de la guerra justa cuando es defensiva. De manera que el Concilio Vaticano II ni tocó esa doctrina tradicional. Hay que leer las actas y no oponerlos a los concilios anteriores, ¿no? Naturalmente, como los padres aquí presentes lo saben mucho mejor que yo, naturalmente han sido suscitados cada uno de los, desde el Nicea hasta ahora hablo de los ecuménicos, para no hablar de todos, ¿no? Por circunstancias, herejías, diversas circunstancias que hacían que fuese imprescindible, necesario hacer un concilio, pero el Depositum Fidei permanecía inmóvil. Y siempre, justamente de ahí su valor, y de ahí todas las soluciones y progresos que había incluso en teología eran precisamente debido a la fidelidad al Depositum Fidei. O sea, en cuanto a lo mismo, como decía aquel paisano, seguimos lo mismo. Juan 23 proclama estas cosas. ¿Por qué se produce el cisma de la iglesia conservadora? ¿Leo bien? Que Maritain avala, incluso. Primera afirmación, de abajo para arriba. Que yo sepa, Maritain no veo que avale ninguna iglesia conservadora o no conservadora. Eso lo dejamos al lado a Maritain. ¿Por qué se produce el cisma de la iglesia? No entiendo bien. ¿Cómo? Usted se refiere al Concilio Vaticano I, porque ahí sí hubo un grupo. Los antiguos católicos, como ellos se llamaron, aún existen, poquitos existen, ¿sí? Sí, si no he entendido bien, ¿no? ¿Usted se refiere aquí a al movimiento de Monseñor Lefebvre? Eso. Bueno. Vean, yo me confieso en público. Yo leí con mucha atención. Total, está bueno contar esto. Le diré más todavía. Los dos me quisieron conquistar. Yo era todavía muy joven y recibí la visita de varios sacerdotes, eran 3 o 4, y me querían hacer tercermundista. Bueno, fracasaron naturalmente. Pasó un tiempo y me visitó una persona muy importante dentro del movimiento, era un sacerdote no voy a decir quién es, pero era muy importante, sumamente inteligente, me impresionó su inteligencia y su formación extraordinaria, y me quiso hacer lefebrista. Y entonces, lo bueno del caso es que yo ya había leído el libro de Monsieur Lefebvre. Yo estoy de acuerdo en todo esto. Esto es lo que yo leía, pero hay algo que no hay caso, que es lo que me pasó con aquel ilustre sacerdote. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué no sigue a Pedro? Le dije, ¿no? Es que usted tiene, me contestó, la superstición de la obediencia. No, le digo, no, yo no tengo ninguna superstición de la obediencia. Es que el Papa es hereje, me dijo. Era Pablo VI ya. ¿Cómo? ¿Usted dice que el Papa cae en herejía? Sí. ¿Y cuál es el criterio para eso? No, el Papa es hereje. No, es que el criterio es el magisterio. Si no, usted no me puede decir eso. Y el magisterio pasa por Pedro. Luego usted me está diciendo con Pedro que Pedro cae en herejía. Yo no entiendo. Salvo que el magisterio sea usted. Cuando le dije eso se enojó. No, se enojó de verdad. Se enojó. Si el magisterio es usted, se enojó. Bueno,
Pero me ha servido de mucho aquel hecho, porque me parece que el problema ha sido un problema de falta de humildad, quizá, me atrevo a decir eso, y aceptar humildemente, como debemos hacerlo todos, la potestad sobrenatural de Pedro. Cuando visité la tumba de Pablo VI, me emocioné mucho, porque le dije, le he sido fiel antes y después, porque fui tentado de los dos lados. Claro. Yo creo que, ¿por qué se produce el cisma de la Iglesia? Yo creo que eso. No, hay que obedecer. Y donde está Pedro, como ustedes lo saben mejor que yo, está la Iglesia. Sin él, no. ¿A quiénes se refería el Papa Juan XXIII con el nombre de profeta de calamidades en el discurso de apertura? No me acuerdo de eso, del concilio. No me acuerdo. Hay tantos profetas de calamidades que no me acuerdo a cuál se refería. A ver, ¿qué opina de la ruptura de la legalidad conciliar durante el Vaticano II, relatada por Monsignor Lefebvre en Carta abierta a los católicos perplejos? No sé qué contestar a esto porque habría que preguntarme, yo tendría que preguntar, la ruptura de la legalidad conciliar, ¿en qué consistió? No lo sé. La primera noticia que tengo que haya el concilio, por el solo hecho, por lo que veo de ser reunido, haya violado alguna legalidad. Yo siempre soy muy contestador, pero esta vez no sé qué decir a esto. ¿No es cierto? ¿Qué opone? Sí. No, yo no caigo en esa. Sí, claro, espero que no. ¿Podría reiterar el concepto de... ya está. No, ya está. Ya todo. Me quedó esta nada más que no entendía la letra. Lo demás, ya está. Les agradezco mucho la infinita paciencia que han tenido.